Hola chiquillos, bueno, si llegaron a este video es probable que ya hayan visto la parte uno de esta ayudantía. Le acuerdo que estas ayudantías son expectativas de inflación y política monetaria, en donde ya recopilando un poco, ya vimos lo que era el ejercicio uno, 2 y 3 del set. Ya el uno lo vimos completo, el 2 nos faltaron solamente dos incisos, que uno es muy fácil de hacer y el otro, si bien no es tan sencillo, está en de Gregorio. El 3 vimos el inciso A, el resto le quedó a usted ya por temas de tiempo. De todas formas, ustedes saben, y los que ya asistieron a las primeras ayudantías, o vieron los primeros videos de las primeras ayudantías y luego vieron cómo estaba el certamen, se dieron cuenta de que básicamente los ejercicios que yo hago aquí son los que ustedes necesitan. Y básicamente los ejercicios que les quedan por tarea no son ejercicios que yo básicamente lo hago por mala onda ni nada, sino porque son ejercicios que quizás son más lateros, probablemente no aparezcan en los certámenes, y muchas veces con esto a ustedes le basta. Si ustedes quieren profundizar en el tema, están los ejercicios. Eso es, ¿ya? De hecho, esas son las palabras técnicas. Los ejercicios que yo hago aquí son los ejercicios que a ustedes básicamente le va a aparecer en el certamen. Y los ejercicios que yo no hago aquí son los ejercicios que ustedes pueden hacer si es que ustedes están interesados en profundizar más el tema. Dicho esto, vamos a proceder a hacer el ejercicio 4 y 5, en donde ambos tienen inciso A y B, pero vamos a hacer el A de ambos, ¿ya? Por lo mismo, razones igual a las que ya he dicho. Por ende, igual que en la parte uno de esta ayudantía, voy a proceder a apagar mi cámara y también a enseñarle los ejercicios. Así que vamos a leer el ejercicio 4. Dice, en una economía, el equilibrio con expectativas racionales y coherentes con tasa natural de desempleo está descrito por tres relaciones. ¿Ya? La primera relación es la de la demanda agregada, ya como función del real de dinero, con la inflación esperada, ¿verdad? La que vimos nosotros aquí, y el shock de la demanda agregada. Es decir, esto, lo que nosotros demostramos en el A del 3. Por eso en el 3 era importante el inciso A. ¿Ya? Pero el ejercicio 3 cuento otro cuento. Otra de las relaciones es la oferta agregada de Lucas, ¿ya? La oferta agregada de Lucas, fíjense que tiene un I con un gorrito. Ese gorrito significa que está en pleno empleo y consiste en una Nairu, ¿ya? También la tercera relación es la regla de política monetaria, es decir, este MT, cómo se mueve. Ese E al final es un ruido blanco. ¿Qué es un ruido blanco? Un choque aleatorio o un término de error, cosas que ya hemos visto dentro de aquí. Y de esta forma, el A me pide que encuentre la solución para I sub t y discuta las implicancias para la neutralidad del dinero, ¿ya? Así que vamos a intentar hacer esto. Eh, Vamos a proceder a escribir nuestros datos. Vamos a escribir, por ejemplo, primero la demanda agregada, que básicamente nosotros ya la comprobamos ya en el ejercicio 3. Ya, si no vieron el ejercicio 3, está en la parte uno de esta ayudantía. Eh, Su 1 sub t más este choque aleatorio. Tengo también la oferta agregada, ¿verdad? Ya que la que nos da Lucas. Y tengo también la regla de política monetaria, RPM, que tiene aquí creo que un sí. Bien, como de todas formas, como nosotros queremos buscar el equilibrio, tenemos que igualar la oferta agregada a la demanda agregada, ¿ya? Igual como lo hemos hecho desde Economía 1, ¿verdad? Eh,
De ese modo me va a quedar así. Fíjense que por el momento nosotros vamos a omitir la información, eh, aquí me equivoqué en transcribir, de la regla política monetaria, sino que la vamos a ocupar un poquito después. Vamos a transcribir todo esto. Ahora, vamos a intentar nosotros, eh, de hecho vamos a ir desarrollando esto, eso es básicamente lo que vamos a hacer. Entonces vamos a hacer las multiplicaciones correspondientes, de modo que esto me va a quedar beta 1, mt, menos beta 1, p sub t, y aquí me va a quedar beta 2, ya, de todo este valor esperado, que no lo voy a volver a escribir de nuevo, y el b. Ya, acuérdense que el b también está sub t, pero si lo coloco no, básicamente a nosotros no nos importa en este análisis al menos. Démonos cuenta de algo, ¿ya? Nosotros vamos a querer despejar el precio. Como nosotros vamos a querer despejar el precio, ¿ya? Vamos a pasar este para acá. Ya van a ver lo que va a quedar. Acuérdense de esto porque voy a pasar a otra lámina. Me va a quedar PT, ¿ya? De alfa más beta 1, y aquí me va a quedar beta 0 menos este, ¿verdad? Que va a pasar por acá, más alfa. El valor esperado de PT lo voy a escribir así mejor, ¿ya? Acuérdense que esto es lo mismo que esto. Se puede escribir de ambas formas, no hay problema. Y aquí tengo beta 2 de sub t, ya, de todo esto, que ustedes ya saben lo que es, así que no lo voy a volver a escribir. Beta 1 de mt más bt. ¿Bien? Eh, Importante. Y aquí necesito que voy a pasar dividiendo esto antes de ese punto importante que ustedes tienen que tocar. Fíjense cómo estos dos, el beta 0 es una constante y el i en pleno empleo también es una constante, los voy a dejar juntitos, ¿ya? No tiene mucha importancia si lo dejo juntos o separado, la verdad, pero es mejor dejarlo juntos por un tema de formalidad. Y me va a quedar esto. ¿Mm? Aquí me va a quedar beta 2 partido alfa más beta 1. ¿Ya? Yo sé que varios de ustedes están en econometría ahora, así que esto quizás se les genera un poquito repetitivo, ¿ya? Pero hay que hacerlo. Ahí no es difícil. Eh, Ahora, quiero que nos fijemos en algo de la guía. Dice, en una economía, el equilibrio con expectativas racionales y coherentes, con tasa natural de desempleo. ¿Ok? ¿Qué me quiere decir eso? El Banco Central conoce la regla de política monetaria, de hecho nos dan la regla de política monetaria. Como conoce la regla de política monetaria, ¿ya? La expectativa de inflación básicamente eh, podríamos decir, entre comillas, que no va, ¿ya? Ahí vamos a ver el por qué. Ahora, lo que vamos a hacer,
va a ser aplicar valor esperado a esto, a cada una de estas cositas de aquí. ¿Qué cosas tenemos que saber sobre el valor esperado? El valor esperado de una constante es la constante, ¿ya? De modo que el valor esperado de esto es básicamente eso, ¿ya? Ahora, aquí me va a quedar así. ¿Bien? Esto me va a quedar más beta 2 alfa 1 más beta 1. Y aquí, fíjense, esto es lo que yo les decía. ¿Cómo? La regla política monetaria es algo conocido por el Banco Central, es decir, el Banco Central en este caso se preocupa de la regla política monetaria. Esto no es algo esperado. La inflación esperada, al menos para el Banco Central, no es algo esperado. Es algo que él lo puede modificar. Entonces, el valor esperado se mantiene ahí, ¿ya? Eh, Ahora, esto sí me va a quedar aquí. Beta 1 partido alfa más beta 1. Y esto me va a quedar el valor esperado de m sub t. Ahora, el valor esperado, una de las definiciones, ¿ya? Es que también se puede interpretar como la media. Y nosotros sabemos de la guía que este shock, ¿ah?, de la demanda agregada tiene media cero. Se distribuye de forma normal, o tiene una distribución, no importa la distribución, pero lo que importa es que tiene media cero y varianza sigma cuadrado. Tiene media cero. Es decir, el valor esperado de esto es cero, ¿ya? Es decir, básicamente no lo vamos a poner aquí. ¿Bien? Es decir, vamos a llegar hasta ahí. De modo que vamos a intentar reconstruir un poquito lo que tenemos aquí. Lo que nosotros estamos buscando es el error de predicción. ¿Bien? El error de predicción es lo siguiente, lo voy a escribir aquí en otra plantilla. Error de predicción. Nuestro error de predicción es este, ¿ya? Básicamente, algo que nosotros ya vimos que estaba en esto, ¿verdad? O, o está por ahí. Entonces, como nosotros ya tenemos aquí en P, lo que vamos a hacer es restar, ¿ya? Aquí lo vamos a ver de forma un poquito más clara. Vamos a restar este 1 a 2, ¿ya? Es decir, vamos a hacer este menos ese. Esto se hace siempre, ¿ya? Es decir, esto menos eso. ¿Y qué me va a quedar? Ustedes ojalá lo tengan ahí en el cuaderno y se les haga mucho más fácil que yo aquí hacerlo un poquito más desordenado. Me va a quedar PT menos el valor esperado, ¿ven? PT, ¿ya? Y hay muchas cosas que se van a eliminar, pero hay otras cosas que no se van a poder eliminar. Por ejemplo, esto, ¿ya? Hay cosas que se van a mantener, por ejemplo, el valor esperado de estas dos, porque no se van a eliminar, claramente. Y otra cosa que se va a mantener va a ser este. Todo lo otro se me va a eliminar, ¿ya? De forma que el error de predicción quiere decir lo que realmente fue del precio con respecto a lo que se esperaba,
va a ser esto. M sub t menos el valor esperado de M sub t de 3 alfa más beta 1. Y esto lo voy a poner 3. Como el otro pusimos 1 y 2 y este lo vamos a poner 3. Bien. Ahora, nosotros tenemos que saber una cosita, ¿ya? Y lo vamos a volver a nuestra guía. Acordarnos de, ¿dónde estoy aquí? Esto, ¿ya? Acordarnos de nuestra regla de política monetaria. De modo que nosotros a esta regla de política monetaria, ¿ya? Que la vamos a volver a anunciar aquí, el MT, acuérdense que era alfa 0 más alfa 1, vamos a volver a ver para escribir la forma correcta, MT sub 1 más E sub T, le vamos a aplicar un valor esperado también, ¿ya? De modo que si yo le aplico un valor esperado, acuérdense, el valor esperado de la constante es la constante, ¿ya? Esto se va a mantener también, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto se va a mantener y esto va a quedar así. De hecho, va a quedar así. ¿Por qué? El por qué se basa en que yo no puedo esperar algo que pasó en el semestre pasado, ¿cachai? ¿Qué espero que haya pasado en el pasado? No, eso no tiene mucho sentido. Entonces, el valor esperado de algo que ya pasó es lo que pasó. Es como si el mt menos 1 fuese una constante. Es decir, básicamente yo la escribo nomás, ¿eh? Y ustedes saben también que como se distribuye de forma normal, con medida cero y varianza sigma cuadrado, el valor esperado es 0. ¿Bien? Ustedes saben también que en la fórmula 3, en esta que tenemos aquí, tenemos ese MT, ya, regla política monetaria, menos el valor esperado, el que nosotros sacamos. Es decir, hagamos esa resta, eso que tenemos ahí adentro. De modo que me va a quedar phi 0 más phi 1, mt menos 1, más E sub t menos phi más phi 1, mt menos 1. Si yo resto todo eso, me hace eliminar S con S, ¿ya? Y me va a quedar como resultado solamente nuestro choque aleatorio. ¿Ya? Entonces, esto nosotros lo podemos poner como el 4. De esta forma, esto, nuestro error de predicción, va a ser igual a beta 1 partido alfa más beta 1 por el error de predicción, ¿ya? Más bt partido alfa más beta 1. Lo que hice fue reemplazar esto a SE en S. Es lo que tengo aquí, ¿ya? Reemplacé 3 en 4. O sea, 4 en 3. Ahora voy a reorganizar un poquito lo que me quedó acá. De forma que me va a quedar pt menos t sub t es igual a 1 partido alfa más beta 1. ¿Ya? Factoricé todo eso y me quedó eso. Y eso lo voy a tomar como 5. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Va a ser lo siguiente. Lo que voy a hacer va a ser reemplazar este error de predicción en la oferta agregada. ¿Por qué? Porque el error de predicción estaba aquí, si se fijan. Entonces lo que nosotros hicimos fue, primero, bueno, todo lo que ya hicimos antes que ustedes ya vieron,
y con el fin de obtener esto. ¿Ya? De esa forma, esto, acuérdense que es lo mismo que esto, ¿ya? Lo que mismo que salía en la oferta agregada de Lucas. Entonces, si yo reemplazo ahí, me va a quedar lo siguiente. Esto es un porra todo esto. Lo siento por ahí el error. Me va a quedar eso. Y eso lo vamos a poner como 6. Pero ¿qué pasa ahora si nosotros le agregamos un valor esperado? ¿Ya? Otra vez un valor esperado a todo esto. Es decir, me quiero el valor esperado de I sub t. ¿Y qué más? ¿Ya? Esto es una constante, nosotros ya lo vimos. Entonces el valor esperado de una constante es la constante. Pero aquí adentro me va a quedar el valor esperado de esto. Y el valor esperado de esto, como esto y esto se distribuyen de manera normal, con media cero y variancia sigma cuadrado, el valor esperado de ello va a ser cero. Y como va a ser cero, por tanto va a ser cero, y ese cero, por tanto, me va a ser cero, el valor esperado, ¿eh? En este caso, va a ser nuestro I en pleno empleo, consistente con la NAIR. Ahora, vamos a ver qué implicancias tiene, porque hasta aquí tenemos listo este ejercicio. ¿Ya? Y se los voy a explicar. Si pasa esto, nosotros lo que vamos a tener va a ser esto. Eso lo sé a rayar ahí con el dedito. Y voy a tener P. En conclusión, se puede observar que para distinto nivel de precio, da igual el precio, la trayectoria del producto no se va a alterar. ¿Ya? Esto, además, en términos de expectativas racionales, quedaría ejemplificado así, con esto. Es decir, a cualquier nivel de precio, el producto siempre será el mismo. ¿Ya? Nada de otro mundo. Eso es el ejercicio 4, ¿ya? Si se fija en el 4b, es lo mismo, pero que yo cambio eso por eso, ¿verdad? Básicamente lo mismo. Bueno, el 4b también es para profundizar. No, tampoco, si es que ustedes están preocupados solamente en el certamen, estudien lo que va a aparecer ahora y preocúpense también mucho del trabajo. Vamos a ver el 5, ¿ya? En el ejercicio número 5 me dice, suponga que la curva de Philip, aumentada con expectativas racionales y un equilibrio consistente con la Nairu, está representada con la siguiente expresión. La siguiente de acá. Otra cosa más, dice, al mismo tiempo, la dinámica de la inflación entendida por el mercado puede capturarse por esta siguiente expresión. Es decir, los precios se pueden mover según la expresión aquí, según la cantidad de dinero. Eso básicamente es lo que dice. También me dice que el mercado sabe que el Banco Central sigue la siguiente regla política monetaria, algo muy parecido a lo que teníamos ya aquí arriba, ¿verdad? Pero no igual. Y el A me pide, ¿qué cosa? Que obtenga la oferta agregada bajo expectativas racionales, ¿ya? Es decir, me pide básicamente lo mismo que antes, que concluye y cuáles son las implicancias de la política monetaria, ¿ya? Muy parecido a lo que teníamos antes. Así que vamos a empezar a hacer esto. Vamos a hacer el 5 y tiene un subte. Ya, vamos a escribir esto. Esto es
la curva de Philip que nos salió. ¿Ya? También nos daba esto, ¿verdad? Que era la dinámica de inflación capturada por el mercado. También me decía que M sub T es igual a esto. Ya sé que este signo no es igual, pero lo voy a escribir así por términos de simplicidad. ¿Ya? Este N larga es un teta, un eta, digo, eta. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a calcular el precio esperado. ¿Ya? De modo que vamos a tener que sacar el precio esperado de esto. ¿Ya? Así. ¿Ya? Me va a quedar. Lo que nosotros tenemos que saber, que si nosotros sacamos el valor esperado de esto, me va a quedar el valor esperado de esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto, el valor esperado de D sub T, va a ser 0. Es decir, esto es igual a eso. ¿Ya? Eso lo tienen que saber ustedes. Ahora, siguiendo con el análisis, si hacemos la resta entre eso y lo que nos dio aquí, nos va a dar lo siguiente. Que P menos P sub T va a ser igual a ¿qué? A M sub T menos el valor esperado de M sub T más eso. ¿Bien? Lo que acuérdense, resté eso y eso. ¿Verdad? Y calculamos eso. ¿Qué es esto? El error de predicción. ¿Se acuerdan? Esto lo vamos a guardar. Nos va a servir en un momento. ¿Bien? Ahora, lo que vamos a hacer va a ser agarrar la política monetaria y aplicar lo mismo, valor esperado. ¿Ya? De modo que nos va a quedar el valor esperado de la política monetaria, va a ser esto. ¿Ya? No voy a profundizar en cómo se hacen, eh, cómo se aplican los valores esperados, cosas que ustedes deberían saber, ¿verdad? Y vamos a hacer lo mismo. Lo mismo que hice con la dinámica de los precios, la voy a hacer con la política monetaria. Es decir, restar el real con el valor esperado para generar lo que se llama un error de predicción. Pero en este caso, un error de predicción no en precio, sino que en la cantidad de dinero que circula en la economía. Así, si resto todo esto, me va a quedar que esto es solamente U sub 1 de UT menos U menos 6 sub 1 del valor esperado de UT menos U más eta. ¿Ya? Y esto lo vamos a poner como 2. ¿Por qué? Porque si se fijan, en el término 1 yo tenía este error de predicción. ¿Sí? Y es el que calculamos aquí, es decir, voy a reemplazar 2 en 1. ¿Ya? Así, si reemplazo 2 en 1, me va a quedar lo siguiente. U sub T menos, esto va a ser un por, ¿ya? Más eta más ese epsilon.
Y ahora, fíjense, tengo todo esto, que lo voy a poner como, lo puedo poner como término 3, ¿verdad? Todo esto ahora lo tengo que poner en nuestra curva de Phillips. ¿Por qué? Porque la curva de Phillips tiene este error de predicción de los precios. ¿Bien? Entonces voy a poner otra lámina y la curva Phillips era así, ¿verdad? Menos 1 partido beta y aquí me lanzaba todo, ¿verdad? Que esto es Phi1 plus T menos tanto, ¿verdad? Voy a revisar cómo decía el término final. Era un mu sub T. ¿Ya? Ojo con todos los caracteres porque son algunos muy parecidos que otros. Y voy a intentar desarrollar un poquito esto. ¿Ya? Lo primero que voy a hacer va a ser pasar a restar ese para allá. ¿Ya? Porque la curva Phillips normalmente para nosotros es mejor que siempre quede con esa resta. ¿Bien? Voy a agrupar los términos también que sean términos constantes. ¿Ya? En nuestro caso, tenemos que saber que me va a quedar también esto. 1 partido beta t menos u, ¿ya? Más 1 partido beta y voy a agrupar todas estas cositas también. El eta, pues lt partido, esto estaba en negativo, ¿sí? Más el mu sub t. ¿Ya? Ahora bien, tienen que saber algo ustedes. ¿Qué es lo que tienen que saber? Que en el momento en que yo paso este restando para acá, yo lo puedo hacer siempre y cuando se genere esto, bajo expectativas racionales. Cuando hay expectativas racionales, ¿ya? La gente piensa podría ser de buena manera, es decir, analiza las cosas, no se deja llevar simplemente por lo que dicen las instituciones, sino que ellos tienen la información y pueden ser eh, muy cautelosos a la hora de generar análisis. Entonces, cuando pasa eso, esta diferencia, ¿ya? Es la misma diferencia que se espera. ¿Por qué? Porque la gente, podría decirse que la gente cuando piensa de forma racional es gente inteligente, entre comillas, porque ocupa la información. De forma que esto es igual a esto. Es decir, este se puede eliminar con ese. Yo lo podría haber hecho antes, ¿cierto? Y de hecho esto hubiese sido mucho más fácil. ¿Ya? Pero no lo hice porque me gustaría que llegaran a este punto, de hecho si lo tienen en el certamen, ojalá lleguen hasta este punto y luego, ¿verdad? Analicen esto. Que esta diferencia entre lo efectivo y la tasa Nairu, ¿ya? O en pleno empleo, se va a regir según esto. Más U sub T. ¿Ya? Ahora, básicamente, esto que tenemos aquí es igual a menos beta y sub T menos I. Algo que ustedes tienen que saber por la materia. ¿Ya? Esa es otra demostración que hay que saber. Entonces, básicamente, me dice que la oferta agregada depende de perturbaciones aleatorias. ¿Por qué? Porque hay más de una perturbación aleatoria. ¿Cachai? ¿Se entiende?
Entonces, la diferencia del desempleo, el desempleo fijo, que es la Nairo, es como el desempleo que siempre va a haber, porque siempre va a haber desempleo, ¿no? Es imposible que haya 0% de desempleo, porque siempre hay gente que está buscando empleo, gente que no quiere trabajar, ¿verdad? Entonces eso se agrupa todo en esta tasa de pleno empleo, la tasa Nairo. Y la diferencia entre eso, ¿ya? Que es como el empleo efectivo que hay, va a depender solamente de perturbaciones aleatorias. Eso me dice al menos esta demostración. ¿Eh? Ahora, la parte B de este ejercicio, ahí estaría listo. ¿Eh? Con esta demostración, con estas las palabras que les dije, ahí estaría listo igual esta parte del ejercicio. Ahora, la parte B, igual que en la otra, es básicamente lo mismo, solamente que ahora agregamos tipo de cambio salario nominal. Por ahí la interpretación va a cambiar, pero el tipo, cómo se procede todo esto, es totalmente igual. ¿Ya? El procedimiento de realización del ejercicio es idéntico. Así que les deseo suerte. Ojalá puedan hacer SB y SB al menos. ¿Ya? Si no pueden hacer el resto en el uno, en el 2 y el 3, en los que nos quedaron, no importa tanto, si bien importan más los del 4 y el 5. Ojalá puedan hacerlo. ¿Ya? Que se manejen con los valores esperados. Con esto voy a detener la presentación. Ya voy a volver a presentar mi cara. Espero haya quedado claro. Es difícil, yo sé que realmente uno se confunde mucho, quizás yo igual me confundí por ahí entre medio, la verdad tuve unas pausas, pero el procedimiento es ese. No les va a salir, tengan fe, no les va a salir algo muy distinto en el certamen, ¿ya? Quizás unas letras no se vean representadas por otras, o ustedes van a ver ahí. Espero les vaya bien. ¿Ya? Esta es la penúltima ayudantía, la última va a ser del set 6 ya que se la voy a estar subiendo dentro de esta semana también. Así que esos chiquillos, espero hayan entendido. Si no, me pueden hablar al WhatsApp, no hay ningún problema. Les puedo solucionar las dudas que tengan. Igual acuérdense, me pueden pedir la resolución de este set, que la tengo ahí escaneada en un PDF, se la puedo mandar. No está completo, no, pero sí están los lineamientos para hacer básicamente todo. Así que esos chiquillos que estén bien, un abrazo.